noches. Bueno, hace unas semanas en esta mesa de los miércoles salió el tema de si México era o no una verdadera democracia liberal y quedamos algún día a debatirlo. Bueno, pues ese día llegó porque hay gente que piensa que México no es una democracia, hay gente que piensa que al revés, que México ahora, con la victoria apabullante de López Obrador, finalmente ya es una democracia. Y bueno, los primeros, los que piensan que sí era una democracia, también están preocupados de que vaya a haber una regresión autoritaria. En fin, ¿en dónde estamos en materia de democracia y autoritarismo en México? Ese es el tema que vamos a debatir el día de hoy con Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf, buenas noches. Y Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Bueno, vos sos la culpable de este tema, porque yo dije México es una democracia liberal y tú lo pusiste en duda, Denise. Absolutamente no. México nunca ha sido una democracia liberal en estricto sentido. La transición democrática que ocurrió en los 80s y 90s produjo a lo más una democracia electoral, una democracia minimalista. Yo me guío por la definición de Adam Przeworski, sí, maestro experto en cuestiones de transición a la democracia, donde dice que la democracia es un sistema en el que partidos pierden elecciones en un sistema competitivo y cuando pierden, se van. Entonces, eso sí inauguramos vía reformas electorales en el 94, el 96, y yo diría que... Entonces, ¿sí hay democracia? No, espera. Hay un tipo de democracia. No, porque además yo diría que esa democracia electoral que se creó con las reformas electorales y que dio pie a que el PAN ganara la presidencia en el 2000 y el PRD ganara la capital en 1997, eso dista mucho de las características de un régimen poliárquico, de un régimen liberal clásico. Creo que en México ha habido diferentes variantes de lo que Fareed Zakaria llama una democracia iliberal. Porque una democracia liberal, ¿qué tiene? Y eso nunca lo hemos tenido. Tiene Estado de Derecho, tiene división de poderes, tiene respeto a los derechos de propiedad, tiene libertad de expresión, tiene protección de las garantías individuales. Yo nunca he visto eso protegido completamente en México, ni siquiera en la época de Fox ni de Calderón. Teníamos una democracia muy incompleta en muchos sentidos. Sí, había alternancia, había competencia, pero en muchos... libertad. O sea, a ver, porque yo también saqué mis viejos libros de poliarquía, vi que citaste a poliarquía, y cuando leí las 8 características que dice Dahl de una poliarquía, una democracia liberal, sí han estado presentes desde 2000 en México, de algún sentido. Pero, perdón, ¿no? Leo, presencia formal, presencia en las leyes, eran aspiraciones, pero nunca fueron realidades. No hay libertad de expresión en México. A ver, perdón. Acá estamos, ¿Sabes cuánto costó para que yo llegara a esta mesa en Televisa después de años de pelear contra el monopolio para que llegaran otras personas? Sí, pero ha sido una lucha incesante y una lucha incompleta. Y yo no voy a defender la libertad de expresión cuando yo viví las 2 veces que sacaron a Carmen Aristegui del aire. Sí. Claramente por... ya está de regreso, Carmen. Sí, Leo, pero el hecho de que haya algunos ejemplos que sean como botoncitos de muestra no hace que esto sea una democracia liberal. Nos falta muchísimo. No sé cómo puedes argumentar que hay una democracia liberal en México cuando hay un nivel de impunidad del 98%. Bueno, eso es Estado de Derecho. Claro. ¿Tú crees que es posible una democracia sin Estado de Derecho? Por cierto, Leo? La definición de Dahl no viene el Estado de Derecho. No, pero vienen cosas como autonomías, contrapesos, federalismo, transparencia, y todo eso. Esas fueron luchas que empezamos en los 90, sobre todo desde la sociedad civil, para cambiar el sistema hegemónico priista, para cambiar el legado que veníamos arrastrando. Yo creo que transitamos a una democracia electoral, pero cargando muchos vicios del viejo sistema autoritario. Y yo veo cómo esos vicios ahora
se están reproduciendo porque las condiciones políticas e institucionales que hicieron posible ese sistema hegemónico están presentes de nuevo, con un hiperpresidencialismo discrecional, gobierno unificado, la unión otra vez de partido-gobierno, el presidente que es visto como líder de un partido, el partido dominante, y el dedazo. Yo creo esas son las condiciones que Jeffrey Weldon explicó en aquel famoso artículo del presidencialismo mexicano, y precisamente por ese sistema presidencialista discrecional no tuvimos nunca una democracia liberal. Y hoy estamos peor, ese es tu... Para mí hay focos rojos. Mario. Es una discusión fascinante que lleva muchos años en esta y tantas No vamos mesas. a dormir al público con nuestras discusiones académicas. Yo creo que la podemos revitalizar pensando en variables sobre la democracia que no se habían pensado antes a la luz de la Cuarta Transformación. Pero quiero decir al principio que a mí no me gustan mucho las definiciones tampoco exclusivamente procedimentales, como decía Denise, pero tampoco me gustan las definiciones de una larguísima lista de lavandería donde se incluyen cosas, sí, el poder de los medios está semi-monopolizado o muy monopolizado o poco monopolizado. Y que le vas poniendo palomitas, cuál es el método de elección de la Suprema Corte, palomita o no, si la Iglesia tiene más respeto social que el legislativo, entonces hay problemas. Esas no me gustan. Prefiero una definición intermedia que se acerque a ser mínima, pero que también contenga como núcleos importantes de la democracia. Y en ese sentido a mí me gusta más la de Evelyn Huber, una investigadora. Sí, la conozco. Y su definición es una combinación de otras, pero el conjunto es el que me gusta, que dice la democracia comparada con formas autocráticas de gobierno realmente significa una dispersión más grande del poder político, en primer lugar, que se mueve hacia una sociedad donde existe más igualdad política y que lleva también a un esquema de un voto por cada persona en elecciones que hay incertidumbre en el resultado. Entonces tiene esos tres componentes. De acuerdo a esa definición, México sí sería una democracia. Yo creo que México sí es una democracia. No es la democracia que yo desearía, y mucho menos si me pongo a hacer una lista para Santa Claus. Y sí tengo mi lista para Santa Claus. Sí. Podemos entrar a ella, pero yo creo que si lo leemos así, creo que si acaso en México hay problemas que son asociadas a la calidad de nuestro Estado. Yo creo que es un Estado democrático, pero es un Estado débil, por lo tanto la democracia es débil. En ese sentido, creo que la democracia está en riesgo en México en tanto ha entregado pocos resultados que nos lleven hacia una situación de igualdad de poder entre los ciudadanos. Yo creo que la corrupción endémica que el Estado ha tenido en el pasado es un peligro muy agresivo para la calidad de nuestra democracia. ¿Se está recomponiendo ahora? Yo eso vería más que pero a ver, Mario, pero obviamente no estamos llegando allá. Pero eso es una variable importante. Está siendo muy duro con la democracia mexicana en el sentido de que en 200 años que tiene este país, 200 y tantos años, hemos tenido 19 años de democracia. Hombre, no esperemos que de repente la democracia sea un vuelco. Estoy de acuerdo, y por eso me gusta cómo comenzamos la conversación, no diciendo que la democracia se está destruyendo ahora con la 4T. Y más bien estamos haciendo un diagnóstico de los viejos problemas de la democracia mexicana. En el largo sentido, porque se construye con tiempo y también se puede destruir más rápido. Pero creo que los riesgos que yo veo, al rato puedo entrar a ellos, son realmente no los tradicionales de los derechos que no se están cumpliendo. Si o no existe el grado de impunidad, yo más bien pensaría en términos de acceso a la justicia para los más pobres. Yo veo grandes peligros, sobre todo en los partidos políticos, que siempre han sido un problema, y hoy los veo particularmente débiles, pero no realmente creo que sigue habiendo un sistema de justicia autónomo, que el Congreso no se le han quitado poderes, como suele ser en los declives democráticos, sigue siendo un Congreso activo con sus poderes en funciones. Creo que no veo claramente fortalecimiento de fueros y activación política de poderes fácticos autónomos como los ejércitos, los poderes económicos, los medios. Uy, aquí Denise empezó a incomodarse. No al punto de ya preocuparme por un quiebre democrático. Para nada. Yo no hablo de quiebre democrático, sí hablo de procesos de desdemocratización. Habíamos avanzado en numerosos rubros y ahora creo que hay peligro, sí, de retroceso institucional severo. A ver, Pablo, venga. Yo confirmaría lo que dices tú. En 200 años tuvimos apenas 21 de democracia. Entonces tenemos que partir de ahí. Entonces, para responder la pregunta, la ecuación realmente tendría que evaluar ambos lados, ambas variables. ¿Qué tan sólida es la democracia mexicana?
y qué tan autoritaria es la amenaza a la que se enfrenta. Pero tú partes de que sí hay democracia en México. Pues digamos es el periodo más democrático. Es que no hay democracias absolutas, Sí. ¿no? Entonces, además, esto es muy importante. Y lo primero que hay que decirle a los amigos que nos escuchan es que la democracia siempre está en riesgo. O sea, no hay nunca un punto final de descanso donde te puedas relajar y dejar de vigilar. Así lo muestra la historia, desde las democracias incipientes griegas hasta las democracias que cayeron en autoritarismo en el siglo XX, que hay varios ejemplos: la Alemania de Weimar, la Ghana de la posguerra, la Uganda de Amin, ¿no? Venezuela, en fin. Siempre es posible retroceder. Y esto, entonces, la pregunta no es tanto si hay una amenaza o si hay una democracia, sino qué tan blindada está tu democracia. Esa es la pregunta que yo les hago. La experiencia humana es que entre más contrapesos al poder, más controles institucionales, es decir, entre más distribuido está el poder, sobre todo alejado de una sola persona, pues más sólida es tu democracia, más blindada. Pero la República del Weimar, por ejemplo, que tú la citabas, había contrapesos y sin embargo por tema socioeconómico, por los procesos sociales, cayó la democracia. Justo, es decir, nunca está suficientemente blindados, es un continuo proceso. Ahora, la otra parte de la ecuación es cuáles son las amenazas. Es decir, en el caso de México estamos suficientemente blindados y es suficientemente autoritaria la amenaza a la que se enfrenta. Yo creo que no. Por razones históricas de nuestra cultura política, nuestra proclividad a la servidumbre voluntaria, la falta de ciudadanos más súbditos, históricamente, quiero decir, tenemos una gran tradición autoritaria del poder, un federalismo fallido, y las atribuciones con las que hemos dotado nuestras instituciones. Ahora, ¿cuál es la amenaza que representa, en mi opinión, este gobierno? Es, pues, es un gobierno con resortes autoritarios que nunca ha jugado bajo las reglas, que siempre ha desconocido al árbitro electoral, que no es un buen perdedor, que no le gustan los límites institucionales. Si algo activa el resorte autoritario, en mi opinión, de López Obrador, es cuando una institución le dice que no. Entonces, yo les hago la pregunta: ¿hay hoy en México una institución que pudiera enfrentarse al presidente? A mí no se me ocurre ninguna y les hago el desafío. Salvo quizá el ejército, que no es en ningún sentido bueno. Bueno, yo te diría, no es una institución, pero el mercado, la realidad del mercado. No es una institución, no. Pero ¿hay una institución que le podría poner límites hoy al presidente? Yo creo que no. Pues el ejército, sí, ¿no? Como siempre. Pero a ver, es una buena pregunta, Denise. Tenemos un serio problema histórico de debilidad institucional. A mí me gusta mucho el libro de Acemoglu y Robinson de Por qué fracasan las naciones. Sí. Y hay largos capítulos sobre México donde hablan de cómo el problema histórico de México fue su incapacidad de crear sistemas económicos incluyentes e instituciones incluyentes. Y o sea, tenemos un problema estructural y un problema institucional. El estructural no son las fallas del neoliberalismo, y vuelvo al tema reiterado de mi, digamos, antología intelectual. El capitalismo de cuates es un sistema de capitalismo basado no en competencia o en innovación, en terreno nivelado de juego, sino en favoritismo, actores dominantes, en el Estado decidiendo a quién le toca qué coto, que no promueve la competencia, que no promueve la innovación. Eso no lo veo cambiando en esta cuarta transformación. Al contrario, veo al presidente decidiendo otra vez de manera muy discrecional a quién se le van a adjudicar los contratos, los beneficios, las obras. ¿Cómo viste el acto de ayer? El acto... De lo de la infraestructura. Pues... ¿Quién estaba sentado ahí si no era la
antigua mafia del poder. La mafia ¿No? en el poder que ahora ha sido... Ahora Sí, está ahí pero aplaudiéndole como foca al presidente. Pero eso no es nuevo. No. Esa mafia en el poder es nuestra oligarquía económica de siempre. Pero lo que Con tú los- dices es que eso es incompatible con una democracia liberal. Eso hace muy difícil Sí. un sistema democrático en el cual haya derechos equitativos entre ciudadanos, porque ¿qué generan esos sistemas? Generan una altísima concentración económica, generan que el 10% de la población de este país concentre el 64.4% de la riqueza, como lo escribió Gerardo Esquivel en ese famoso estudio de Oxfam. O sea, con esos niveles de pobreza y desigualdad, y eso sí me gusta que la No puede 4T... haber, pero India, por ejemplo, tiene más pobreza y más desigualdad que México y nadie pondría en duda que es una democracia. Sí, pero tiene instituciones muy sólidas, producto del legado inglés de cortes independientes, de jueces, de Estado de Derecho, que a México Pero le ha entonces fallado. no es un tema de desigualdad y pobreza. No, es un tema... A ver, cuando tienes tanta concentración de poder económico, eso se traduce en influencia sobre tu sistema político. Pues también en la India, No, pero o sea, los espera. grandes mogules. Déjame Sí, hablar, pero- Leo, perdón, por perdón. favor. Venga. O sea, es que no me Es que dejas está ni bueno, siquiera está bueno, terminar mi sí, sí. argumento. Lo que genera este capitalismo oligárquico es que esos poderes acaben controlando tus instituciones, capturen a tus órganos reguladores, capturen a tu Congreso. Eso lo vivimos durante todo el periodo de Fox y de Calderón, en presidentes que empoderaron a los poderes fácticos y que permitieron que surgieran estos centros de veto que acabaron minando reformas que hubieran producido un sistema más competitivo en lo económico y en lo político. A ver, vas, Mario. Gracias. Perdón por meterme, pero es que No, me está parece bien. fascinante. Leo, es uno de tus temas favoritos. Sí, ¿Tienes sí, permiso? sí. Interrúmpeme si quieres, pero así rápido te voy a contestar. Quiero retomar uno de los puntos, justo el del capitalismo de cuates, el control oligárquico de los sistemas políticos, separar el poder político del poder económico. Bueno, hay una corriente interesantísima que invito a todos a leer reciente, de como neosocialismo democrático, en Estados Unidos, pero en otros lados de investigadores empíricos, Sí, de historiadores. Zuckman Y esos son los Piketty. economistas, pero Ander Usmani, montones, ¿no? Y ellos tienen este nuevo argumento, viejo argumento, que el mejor y más consistente defensor de la democratización y de la salud de los sistemas democráticos, sobre todo en el siglo XX, que es la gran construcción democrática, no tanto el XIX de las democracias un poco oligárquicas, ¿no? Han sido los sindicatos. Las asociaciones de interesante. trabajadores que se movilizan por servicios públicos, por derechos laborales, por ingreso, que en efecto construyen una redistribución del poder en el sistema político, también su partidización, los partidos laboristas de tantos países. El Reino Unido es un ejemplo. Pero uno puede también ver muchos otros casos en el que esos movimientos de alguna manera defienden la democracia. Son aliados confiables en el largo plazo que sistemáticamente no te traicionan en la lucha democrática. En ese sentido... Pero no ha sido el caso en México, ¿no? No, Los teníamos un sindicatos. sistema corporativizado. Al revés, sí. Sin embargo, hoy se abre un rayo de esperanza. Yo creo, la reforma laboral que empezó en esta administración, yo creo que por las condiciones que impone a los sindicatos de democratizarse, por las nuevas formas de tomar nota, por destruir los viejos corporaciones sindicales de la CTM, vamos a ver si construyen otras nuevas o no. Pero por lo ¿cuándo pronto es hay una Napoleón Gómez oportunidad. Urrutia el encargado de eso, querido Mario? No, hay peores. no, O sea, no, si entramos a los detalles, hay otros grupos que están organizando sindicatos con los viejos cuadros mafiosos, pero también hay y te lo puedo decir por experiencia personal, porque ya los estoy conociendo, montones de emergencia de autoorganización en Matamoros, en la zona del Bajío, sobre todo en la industria privada, sí, porque no en servidores públicos, sindicatos democráticos que están haciendo en industrias privadas en todo el país. Yo creo que eso puede ser un pilar que le estamos entregando a la nación si lo hacemos bien. Yo creo que sí, Pablo, y esta mi pregunta para ti, ¿no crees que si quisiéramos tú y yo apoyar la democracia del futuro deberíamos ir a organizar sindicatos en el Bajío? Yo creo que sí. Vamos juntos, te invito. Yo creo que uno de los grandes retos de la historia de México es democratizar a los sindicatos, pero también supone un riesgo, depende cómo se democraticen. Uno de los grandes sueños de la izquierda mexicana es democratizar a los sindicatos para cooptarlos, es decir, aparentar una democracia de elección, pero con líderes infiltrados. Y eso es lo que pueden estar intentando ahora. En cuanto al Reino Unido y Estados Unidos, me parece que tienes la razón. Ahora,
Otro tema muy interesante, otra cara de este dilema es cómo caen los pueblos en la tiranía. Eso es muy interesante y yo lo he estado explorando. Es una de las preguntas que más han cautivado a los pensadores y yo he leído recientemente 2 libros imprescindibles. El primero es viejo, es del siglo XVI, es del el famoso Etienne de la Boétie, Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Era amigo de Montaigne, si recuerdan. Claro. Es un librito muy bonito, es un ensayito maravilloso que le recomiendo mucho al auditorio, además muy accesible, donde el autor explica cómo siempre que gobierna un tirano es culpa del pueblo que lo permite llegar hasta allá y también es responsabilidad del pueblo salir de él. Es decir, siempre que hay una relación de autoridad, hay cierta servidumbre voluntaria. Y el segundo libro que estoy leyendo es El tirano de Shakespeare y la política de Stephen Greenblatt, que aquí lo tengo. Se puso muy de moda porque una foto cachó a Angela Merkel leyéndolo antes de una conferencia con Trump. ¿Y está bueno? Está muy bueno, vale mucho la pena, porque Greenblatt, que es un estudioso de Shakespeare, se ha hecho un clavado a algunas de sus obras, claro. Principalmente Macbeth, Ricardo III y Enrique VI, para intentar descifrar cómo es que un pueblo puede descender a la opresión. Y bueno, hay un chorro de elementos, pero identifica algunos. Era uno de los temas que más apasionaba a Shakespeare. Para empezar, es una retórica demagógica de pueblo contra élites. Siempre hay ese elemento presente. Ahora sí que vamos a ponerle palomita, ¿no? Sí, palomita. A la lista, ¿no? El empleo quiero enlistarlos, el empleo de miedos y halagos y falsas promesas para agitar a las masas y utilizarlas como instrumento de la propia ambición política. Rechazo por las normas e instituciones. Cierto mesianismo o la promesa de recuperar tanto un pasado glorioso como un futuro promisorio. Y uno de los elementos que a mí más me gustan, que yo veo muy presente en México, ahorita se rieron cuando dije servidumbre voluntaria, pero yo lo veo presente en toda nuestra historia, en nuestra cultura política, es el tema de los facilitadores. Dice Shakespeare que los tiranos siempre tienen a hombres cómplices que los rodean, y que voluntaria o involuntariamente los ayudan a mantener la tiranía. Tontos útiles, ingenuos, cínicos y oportunistas, y desde los aplaudidores de tiempo completo. Bueno, perdón, pero ya se nos puso en rojo aquí el semáforo y tenemos que hacer una última ronda de conclusiones con la promesa de que tenemos que regresar a este tema. Yo no sé si usted está aburrido, yo estoy fascinado. A mí me encantan este tipo de debates. Un último comentario, Denise. Yo acabo de leer 2 libros, no los traje. El Sí. último de David Runciman, cómo termina la democracia, y el último de Przeworski, Crisis de la democracia. Y en función de estos libros llegué a la conclusión que quiero exponer hoy ¿a qué creo que nos estamos enfrentando en esta coyuntura? A un nuevo tipo de régimen híbrido que retoma algunos elementos del sistema hegemónico priista, pero tiene otros rasgos diferentes y distintivos. No estoy viendo en esta cuarta transformación un esfuerzo de democratización, sino de desfiguración democrática. Creo que lo viejo vuelve con el poder muy centralizado en la figura presidencial, un presidencialismo muy discrecional, la unión nuevamente del partido gobierno con implicaciones presupuestales y de distribución de recursos muy importantes. Aunque está hecho pomada ese partido, ¿eh? Sí. O sea, Morena no lo puedes comparar con el PRI, pero para nada, no están pudiendo... Pero el uso de las instituciones del Estado para fines partidistas, vía los delegados de Morena, por ejemplo. La colonización de las instituciones, que también se dio con la partidocracia, nada más que ahora son, pues, los colonizadores son todos morenistas, digamos. Creo que el debilitamiento muy claro de los contrapesos. Hoy la portada del Reforma dice, van tras el INE. Sí. Y Przeworski, si estuviera aquí, diría, le preguntaron hace poco, en una democracia, ¿cuál es la institución que más debes defender? Y dice, el órgano electoral autónomo. Y aquí con la manera en la que quieren
recortar los periodos de los consejeros, quieren eliminar ese contrapeso. Creo que de hecho Jaworski dijo que el INE, o sea, lo Sí, llamó exacto, a propósito de México. Dijo, Exactamente. a ver, cuiden mucho al Instituto Nacional Electoral, ¿no? A eso se refería. Sí. Y luego en este régimen, el Estado de Derecho, que nunca ha existido plenamente, se vuelve ahora lo que el presidente dice que es. Y con una oposición irrelevante y a la cual le va a costar cada vez más trabajo competir, porque con un INE que deja de ser autónomo, y no voy a defender la autonomía plena del INE, acabó en muchos momentos partidizado por la propia partidocracia, y lo nuevo que veo es el mantenimiento del neoliberalismo económico, el énfasis en la disciplina fiscal, el enfatizar la disciplina presupuestal, y lo nuevo también lo veo en el argumento de la legitimidad, que el PRI nunca tuvo. La legitimidad de los 30 billones de votos, la superioridad moral, el papel evangelizador y predicador del presidente que se erige como un líder espiritual y no solo como un presidente electo, y sí un proceso de desinstitucionalización, y esto es distinto del viejo régimen, con un Estado mucho más pequeño, minimalista, con un presidente que desconfía del Estado, pero confía en las virtudes y la bondad de su propio poder. Bueno, Mario. Yo creo que hay una serie de hombres de paja que repetimos constantemente, y eso no quiere decir que no haya cosas que en efecto me preocupan. Riesgos, los resumo muy rápido. Creo que en hombres de paja, la polarización, que es un argumento muy comentado, es un hombre de paja. La democracia siempre polariza, es parte de eso. Es más, el riesgo de tanta polarización, ahora yo creo que con redes sociales, con estrategias de Facebook a cada quien, como dice David Runciman, puede representar un peligro porque nos alebrestamos en la polarización constante por ganar adeptos, que obviamos, trivializamos lo que sí es importante. Entonces yo creo que sí hay un riesgo por ahí, pero no por la polarización en sí. La política de conflicto a lo mejor se nos había olvidado en el perismo. La institucionalización del perismo le sacaba ronchas. Sí, teníamos ahí sí un problema de cultura política. Oye, yo creo que nos acercamos a una normalidad en ese sentido. Entonces, ese es un hombre de paja, por ejemplo. Pero bueno, podría también hablar de otros, pero me voy a las cosas, sí quiero decir algunas cosas que me prenden focos rojos. Muy sencillas. Me está matando Iván en el Chicharito. Sí. Uno es los partidos políticos, lo dije al principio. Creo que están más débiles que nunca. El hecho de que el PAN ya no tenga una agenda autónoma de política pública que articule intereses tan cercano de grupos empresariales, lo veo eso problemático. Morena es un desastre, el PRI está desaparecido en su cooptación de élites, etc. Creo que el problema de la reestructuración de los sistemas de gobernabilidad, sobre todo fiscal, con los estados, puede ser estas variables que obviamos, pero que pueden representar un problema político. Les han quitado presupuestos para sus policías municipales, van a tener que cobrar impuestos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué tipo de cacicazgos se van a transferir? Creo que hay un problema de reestructuración de la gobernabilidad en esta centralización. No es mala la centralización, pero los efectos son desconocidos y hay riesgos. Por último, creo que economía, combate a la desigualdad. Si no hay crecimiento y tampoco hay combate a la desigualdad, siempre eso le cuesta a cualquier gobierno. A las democracias son particularmente frágiles a eso. Y tengo una ligera preocupación ahí. Por último, el tema de la seguridad. Y todos estos lugares donde hemos visto Tamaulipas, decíamos estados fallidos o no. Creo que no es, pero hay zonas de Tamaulipas que creo que sí lo son. Un estado que no se consolida es un estado que no puede construir democracia, porque no hay democracia sin un estado fuerte, creo yo. A ver. Bueno, yo cerraría con mi desafío, que nadie me pudo decir una sola institución que pudiera enfrentar al presidente hoy. ¿Y tú qué contestas? Ninguna. Entonces, ante esa adversidad, yo creo que hay que preguntar qué podemos hacer. Y yo siempre propongo el dilema de Pascal, que es un dilema filosófico en cuanto a la existencia de Dios, pero se aplica en política para siempre esperar el peor escenario posible. Es la mayor responsabilidad cívica, o es la actitud más prudente, digamos. Entonces, y eso quiere decir nunca darle el beneficio de la duda al poder. Siempre se puede retroceder. Y ahí está la amenaza. Oigan, pues como siempre, un placer debatir con ustedes. Yo me quedo picado porque estuvo bueno, ¿no? Este debate. Gracias, Denise, la instigadora de este debate. Gracias, Pablo. Gracias, Mario. Gracias a Hacemos todos. una breve pausa. Viene Alexandra Zapata para hablar del Índice de Competitividad Internacional 2019 presentado por el INCO. Regresamos.